Bueno, Para desarrollar el caso planteado en el proyecto integrador, establecemos como primero que la titularidad de este contrato es netamente mercantil, que las actividades del comercio son los deberes del comerciante, como los actos de adquisición a título oneroso de bienes muebles o con destino a arrendarlos. Es por esta razón que este contrato es de tipo mercantil, ya que el señor Roa tiene unos equipos para arrendarlos, lo que configura un acto u operación mercantil. Según el artículo 1502 del Código Civil, permite establecer que para que la persona se obligue necesita unos requisitos como que sea legalmente capaz, que consienta en el acto o la declaración, que su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre objeto lícito y tenga causa lícita. También podemos hablar de la ley de boletería en Colombia, 1493 de 2011, y su artículo séptimo establece que el hecho generador de esta será la boletería de espectáculos públicos de artes escénicas, en donde los productores deben recabalente al 10% del valor de la boletería y el Ministerio de Cultura puede realizar las consideraciones e investigaciones que considere pertinentes para establecer la veracidad de los reportes de ventas que establezcan los. Una de las instituciones jurídicas del caso que encontramos es que existe un contrato de arrendamiento. Está constituido en el artículo 1973 del Código Civil, el cual nos señala que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan, una de ellas es a conseguir el goce de una cosa y la otra es pagar por ese goce. Dentro de los elementos esenciales es que existe un arrendatario y un arrendador, un precio y entregar la cosa. Son susceptibles de arrendamiento las cosas corporales e incorporales que pueden usarse sin consumirse y las demás que la ley prohíbe. El precio de arrendamiento puede consistir en dinero o en frutos naturales de la cosa arrendada. El arrendador está obligado tanto a entregar al arrendatario la cosa arrendada y mantenerla en un buen estado para el fin en que se ha sido arrendada. Y en caso de por su culpa se constituya en mora por entregar la cosa, el arrendatario tiene derecho a solicitar indemnización por aquellos perjuicios. Y asimismo el arrendamiento de cosas expira en caso de destrucción total o de la cosa arrendada, tanto también por la expiración del tiempo estipulado por la duración del arriendo o por la extinción del derecho del arrendador o por sentencia de juez. también mencionamos el contrato de compraventa en el artículo 905 del Código de Comercio, donde nos explica que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. Y debe constar con unos elementos esenciales como el comprador, el vendedor y el precio, además de las obligaciones del artículo 1880 del Código de Comercio, como el saneamiento de la cosa vendida y la entrega de lo pactado en el contrato. En el presente caso, este es un contrato que no tiene mayor solemnidad y por lo tanto no debe efectuarse bajo la figura de la escritura pública, ya que no se trata de un bien inmueble. Es importante también mencionar el artículo 886 del Código de Comercio, que cuando los contratos se celebran con arras, es decir, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse perdiendo las arras que haya dado y el que las haya recibido debe restituir las dobladas. En cuanto a la cláusula penal, en el artículo 867 del Código de Comercio permite interpretar sobre la misma que cuando se estipula el pago de una prestación determinada para el caso del incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractar. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, el juez podrá reducir la pena. Podemos encontrar algunas generalidades sobre la cláusula penal en el Código Civil a partir del artículo 1592 y siguientes. En el caso Mateo es importante mencionar que la cláusula penal está mal establecida, pues no puede pedir el pago de los 150 millones como la obligación principal y al tiempo la cláusula penal por el invento, ya que son incompatibles. Tampoco se estipula, únicamente se menciona que el 2 de julio se firmó un contrato, pero no se sabe cuándo será ejecutado. En este caso, no interesa, pues como ya se mencionó, el deudor en pena hasta que se constituye en mora.
Sobre la figura del mutuo bancario, también podemos encontrar que según el artículo 2221 y siguientes del Código Civil, este es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras de tantas del mismo realidad. El mutuo se perfecciona por la tradición, en este caso entregando el dinero, y esta también transfiere el dominio. En caso de que se preste dinero, se debe la suma numérica anunciada en el contrato y el mutuario podrá pagar toda la suma prestada antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses. En este caso, si ya hay un interés a la tasa máxima permitida, no puede haber un límite de sanción permitida equivalente al 1% del contrato por cada día de mora, porque el 1% de 500 millones equivale a 5 millones de pesos. Es decir, que esta cláusula establecida por mora en el contrato es abusiva y la consecuencia de esta cláusula es que se pierdan los intereses. También se evidencia la existencia de un contrato comodato, el cual está regido en el 200 del Código Civil, y este nos define que es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente ese mueble o raíz para que éste haga uso de ella, siempre y cuando ésta misma la restituya en su misma especie, al terminar su uso. El elemento esencial es la tradición de la cosa, con ánimos de restituirlos. Asimismo, es a título gratuito el momento ser cobrado. De este contrato surgen también unas obligaciones del quien debe permitir el uso de la cosa y como notario quien debe conservar, usarla y restituirla al término del contrato. Asimismo, las obligaciones y derechos como dato pasan a los herederos de los contrayentes y finalmente el comodato no se extingue por la muerte del comodante. Sobre el comodato también podemos decir que de acuerdo con la Ley 9 de 1989 en su artículo 38, establece que las entidades públicas no pueden dar en comodato sus inmuebles, sino únicamente a otras entidades públicas y las demás que puedan asimilarse. Y por un término máximo de 5 años renovables. Si los contratos que hayan sido por las entidades públicas con personas diferentes a las que se establecen en esta norma, pues serán renegociados para limitar su término a solo 3 años renovables, contados a partir de la promulgación de la presente ley. Sobre el contrato de comodato establecido en este caso materia de estudio y de lo anteriormente analizado, quedó prohibido el comodato a particulares, quedando limitado a 3 años, por ende el contrato de comodato nulo, ya que va en contra de la ley. Y el ministerio, en este caso el Ministerio de Cultura, que es una entidad pública, no puede entregar a Guillermo el comodato de acuerdo a lo que llama. Respecto a los contratos de seguros, el artículo 1036 del Código de Comercio menciona que es un contrato consensual porque necesita el acuerdo de voluntades de las partes. Es oneroso porque se busca ganar dinero, aleatorio porque depende de una condición y de ejecución sucesiva porque se cumple hasta que se dé la condición. Las partes con el asegurador o persona jurídica que asume los riesgos y el tomador o la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Los elementos esenciales de este contrato, de acuerdo al artículo 1045 del Código de Comercio, mencionamos algunos como, por ejemplo, el interés asegurable, el riesgo asegurable, precio del seguro, la obligación condicional del asegurador y algunos documentos que hacen parte de la póliza son la solicitud de seguro firmada por el tomador y los anexos que se emitan para adicionar, modificar o suspender la póliza. También encontramos el contrato de fiducia, que según el artículo 1226 del Código de Comercio, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere un o más bienes especificados a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir cierta finalidad en provecho de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Sobre el concepto jurídico para Guillermo, quien desea constituir una sociedad y está interesado principalmente en obtener distintas opciones jurídicas para realizar un aporte de trabajo de suma importancia, primero determinamos que para constituir una sociedad, de acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 110, establece que se debe constituir por escritura pública o por documento privado cuando no hay sujetos a registros, que solo sean dinero.
y en esta se deberá expresar el tipo de sociedad, domicilio el domicilio social, capital social, duración, entre otras generalidades previstas en la norma. Pero la asesoría legal le recomienda a Guillermo constituir una SAS, ya que esta sociedad le pide que exista este tipo de aporte diferente a dinero, que puede ser tanto de especie. Sobre este tipo de sociedad encontramos la ley 1258 de 2008, que la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse ya sea por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. El artículo 137 del Código de Comercio, pues especifica que podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado. En este caso, Cristina, sin que tal aporte forme parte del capital. En este aporte de industria, Cristina participará en las utilidades, tendrá voz en la asamblea en la asamblea o junta de socios, y los derechos que se hayan establecido inicialmente no se podrán modificar salvo decisión judicial. En caso de su retiro, liquidez, participar solo en la distribución de utilidades, reserva y valorizaciones patrimoniales producidas durante su tiempo como asociada. Para garantizar que todos los artistas se presenten en el festival, el señor Guillermo puede establecer contratos como el contrato de prestación de servicios, que es de naturaleza civil o comercial, se caracteriza por tener un objeto que se debe desarrollar o un servicio que se debe prestar, y en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutarlo por cuanto no está sometido a la continua y completa subordinación, aunque se precisa que la subordinación también es un elemento presente en servicios, pero sin la connotación y sin el alcance que se tiene en un contrato de trabajo. En este contrato, una persona se compromete a trabajar X cantidad de horas para realizar determinada tarea, y otra de las características es que la remuneración no se llama salario, sino honorarios, y que las partes se denominan contratante y contratista. El señor Guillermo también puede establecer el contrato de comisión, que es de conformidad con el artículo 1287 del Código de Comercio. Es aquella que en especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, a la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena. También puede establecer que, según el artículo 980 del Código de Comercio, consiste en un acuerdo que celebran las partes, donde ya se obliga a cambio de un pago a conducir de un lugar a otro, ya sea personas o cosas, a favor de alguien y entregar estas al destino. Se podría utilizar este tipo de contrato con el fin de garantizar la asistencia de los artistas hasta el lugar del festival. En otro escenario, una banda que se presente al festival puede celebrar contrato también con el señor Guillermo de prestación de servicios, que como ya se relacionó, este contrato es de las formas de vinculación más comunes en el campo profesional en Colombia, y como garantías del mismo se puede establecer primero una póliza a todo riesgo sobre instrumentos, segundo la seguridad del evento, tercero privacidad sobre derechos de imagen, cuarto, viáticos, bailarines, un tipo de escenario que permita la calidad de la presentación de los artistas, y en el contrato de prestación de servicios, pues también existe una amplia libertad contractual, de manera que las partes pueden acordar casi cualquier cosa siempre que no se viole la ley o algún tipo de ley alguna. Entonces, respecto al proyecto integrador, esta fue la solución que nosotros le dimos.